¿Alguna vez te has preguntado por qué casi todos los ocultistas usan la cábala? ¿Por qué brujos, magos, tarotistas y astrólogos juran que sin ella no eres serio? Te dijeron que es la llave maestra para todo conocimiento, que si no entiendes la Sefirot no entiendes nada, que es la estructura definitiva del universo. Vamos a ser claros, la cábala no es universal, no es neutral y no es libre. Nació para afirmar que solo hay un Dios y que todos los demás son adornos, arquetipos, simbolitos. Hoy la venden como la base del ocultismo occidental, pero ¿qué pasaría si te dijera que es un laberinto hecho para atraparte? Un sistema que promete secretos, pero solo entrega más jaulas. Un invento sobre otro invento, una tradición que se adaptó no por verdad, sino por negocio, porque nada vende mejor que decirte, solo yo tengo la llave. ¿Quieres saber cómo se construyó ese mito? ¿Quieres descubrir por qué la cábala es, en realidad, incompatible con el ocultismo verdadero? Y sobre todo, ¿quieres aprender a verla por lo que realmente es? Entonces quédate, porque hoy vamos a recorrer su historia, desnudar sus contradicciones y darte algo que no te vende ningún curso. Libertad para decidir si quieres seguirla o dejarla atrás. Hoy vamos a contar la historia de la cábala de forma sencilla, no como un tratado aburrido, sino como la historia real de cómo algo pequeño y confuso terminó convertido en el gran sello de seriedad para cualquiera que quisiera llamarse místico. Todo empezó más o menos entre el año 300 y 500, con un libro delgadito y anónimo, el Sefer Yetzirah, o libro de la formación. Nadie sabe quién lo escribió, es muy corto y muy raro. Habla de cómo el dios judío creó el mundo combinando las 22 letras hebreas y 10 sefirot, que aquí no era nada mágico ni divino, sino algo así como medidas o límites. No había jerarquías celestiales, ni emanaciones, ni árbol de la vida, solo algo parecido a un rompecabezas con letras sagradas. Curiosamente, en el Antiguo Testamento, que detalla hasta el tamaño de cada broche del tabernáculo, jamás se mencionó este árbol de Sefirot tan indispensable que dirían después. Entre el año 100 y el 700 había también escritos místicos judíos llamados Merkabah y Ejalot. Eran básicamente relatos de gente que decía haber visto el carro del dios judío o que habían visto cómo subían a palacios celestiales, pero no tenían un sistema ni Sefirot como atributos divinos, ni un mapa del universo. Pasemos ahora entre el año 900 y 1100. El mundo judío del norte de África y el sur de Europa estaban leyendo filosofía griega, traducida del árabe, en especial el neoplatonismo, con su idea de un gran uno, del que todo emana en cascada. A algunos rabinos les encantaba la idea y pensaban, vamos a demostrar que la Torá también es súper filosófica. Fue el primer intento en pegarle filosofía griega para hacerlo lucir elegante. Ahora llegamos a Provenza alrededor del año 1200. Aquí vivía Isaac el Ciego. Era hijo de un talmudista respetado. Tomó el Sefer Yetzirah y el neoplatonismo y los mezcló como quien cocina sin receta. Él fue el primero en decir que existe un Ein Sof, el infinito imposible de conocer, que se despliega en 10 sefirot, esta vez ya no como medidas, sino como atributos o niveles de Dios. Y organizó estas sefirot en el famoso árbol de la vida. Isaac no dijo, esto se me ocurrió anoche, no, afirmó que era conocimiento secreto que venía de Moisés, tan secreto que nadie antes que él lo había escrito. Así de fácil era ganarse autoridad en esa época. Mientras tanto, las comunidades judías vivían pagando impuestos extra al señor feudal para que los dejaran tranquilos, y muchos rabinos miraron las ideas de Isaac con cara de ¿qué fumas? En esos mismos años vivía Asriel de Gerona, amigo y discípulo de Isaac. Fue el que tomó esas ideas y las puso bonitas en el papel. Usó palabras filosóficas para que sonaran profundas. Fue como el editor del libro, le dio forma, estructura y convenció a otros de que era serio. Un poco más tarde, entre 1190 y 1270, encontramos a Nachmanides, un rabino famoso de Cataluña, un hombre respetado. Él empezó a meter la cábala de Isaac en sus comentarios a la Biblia, pero de forma discreta, como quien esconde un ingrediente secreto en la sopa. Su respaldo fue clave. Si alguien tan famoso decía que la cábala tenía algo de verdad, ¿quién se atrevía a discutirle? Ahora llegamos a Castilla, aproximadamente entre el año 1280 y 1305. Aparece Moisés de León, un viajero, vendedor de libros, místico con muy buena pluma. Decidió que la cábala necesitaba algo más espectacular, así que escribió el Zohar, un libro largo, poético, lleno de metáforas escrito en arameo para que sonara más antiguo. Pero no le puso su nombre, dijo que era la obra de un rabino del año 150 llamado Simeón Bar Yochai, que supuestamente lo escribió escondido en una cueva mientras huía de los romanos. Una historia perfecta para vender. Y efectivamente, Moisés de León vendía copias para ganarse la vida. Cuando murió, su esposa confesó que todo lo había escrito él mismo.
pero para entonces ya había quien prefería creer la leyenda, porque la fe en un mito es más cómoda que aceptar un fraude. Al principio, muchos rabinos rechazaron el Zohar, era demasiado fantasioso, demasiado nuevo, pero poco a poco, en la rama mística, se convirtió en el texto obligado, el libro prohibido que todos querían leer. Ahora viajemos al norte de Israel, entre el año 1550 y 1570. La ciudad de Safed se llenó de místicos. Isaac Luria, Lari, se convirtió en el gran maestro. Él tomó el Zohar y dijo: bien, está bueno, pero le falta drama. Inventó el Tzimtzum, la idea de que Dios se contrae para crear espacio, las vasijas rotas que explican el mal y el Tikkun, la reparación cósmica. Sus ideas fueron perfectas para un pueblo judío que aún lloraba la expulsión de España de 1492. Era una gran metáfora del exilio y la esperanza de volver a casa. La ciudad de Safed funcionaba como un club exclusivo donde se pulía y se enseñaba esta versión oficial de la Cábala. Ellos no solo la enseñaban, la legitimaban. Fue la imprenta del mito, dándole sello de verdad ancestral. Entre aproximadamente el año 1700 y 1800, la Cábala dio otro giro. El hasidismo la simplificó y la popularizó, la convirtió en cuentos, moralejas, consejos prácticos para judíos pobres del este de Europa. La forma de mantener viva la mística, incluso para quien no sabe leer arameo, era el marketing religioso para las masas. Pero antes de eso, en Italia, alrededor del año 1480 a 1495, un joven cristiano, Giovanni Pico de la Mirandola, encontró la Cábala y se enamoró de ella, pero no porque respetara su origen, sino porque vio en ella la oportunidad perfecta para probar la verdad del cristianismo. La estudió, la torció, incorporó ideas del hermetismo y otras antigüedades griegas y convirtió la Cábala en herramienta de conversión. Desde entonces, muchos esotéricos cristianos la adoptaron como moda. La usaban como adorno místico, como si mencionar la palabra Sefirot te diera credenciales de sabio. Entre el año 1800 y 1900, los grupos esotéricos europeos se peleaban por parecer profundos. Todo sistema ocultista respetable necesitaba un poco de cábala, aunque no la entendieran, aunque la mezclaran con runas nórdicas, astrología o dioses egipcios. La cábala se volvió el adorno obligatorio en el currículo espiritual. La teosofía de Elena Blavatsky se acercó a la cábala con suspicacia. Para Blavatsky, la cábala no era más que un remedio tardío, una copia degenerada de ideas más antiguas, indias, egipcias, gnósticas. Sin embargo, la incluyó en su sistema, no porque la respetara, sino porque el ambiente ocultista europeo la exigía como contraseña de seriedad. Era el sello que daba respetabilidad a cualquier ensalada espiritual. Y así llegamos a finales del siglo XIX, entre 1888 y 1900, con la famosa Golden Dawn en Inglaterra, un club para caballeros con túnicas y ansias de misterio. Ellos no solo usaron la cábala, la convirtieron en molde, metieron dioses egipcios, arcanos del tarot, ángeles cristianos y cualquier cosa que encontraran en libros viejos dentro de las casillas del árbol de la vida. Todo debía caber en ese mapa, aunque hubiera que recortarlo. Era su forma de decir: somos serios, somos profundo, mira, usamos la cábala. Entra entonces Aleister Crowley, nacido en 1875. Con 23 años se unió a la Golden Dawn, aprendió la cábala de memoria, pero pronto se dio cuenta de que algo no encajaba. Empezó a preguntar demasiado y lo expulsaron. Crowley siguió estudiando, intentó expandir la cábala, mezclarla con rituales egipcios, yoga, magia sexual, pero se encontró con la contradicción. La cábala no encajaba con todo. Poco a poco la relegó a un simple recurso técnico. La dejó como referencia, como un manual de símbolos. Para Crowley ya no era un camino a la verdad, era solo un catálogo para armar hechizos, como un muestrario de telas en la sastrería del mago. Después de Crowley, a lo largo del siglo XX, la cábala se volvió casi obligatoria en cualquier grupo esotérico, no porque la entendieran, sino porque sin ella parecía que te faltaba seriedad. Hoy en día muchos la mencionan para parecer profundos, aunque pocos la estudian con vigor. Se volvió un molde que no encaja con nada, pero que nadie se atreve a tirar. Y como era de esperarse, entre 1980 y el año 2000, alguien encontró cómo monetizar todo eso. El Kabbalah Center modernizó la venta, cursos motivacionales, hilos rojos para la muñeca, celebridades recibiendo sabiduría ancestral, sin leer una línea en hebreo. Convirtieron la invención medieval en un taller de autoayuda para ricos con culpa, de misticismo secreto a marketing para celebridades. Y aquí estamos hoy, donde vemos gente que invoca a dioses nórdicos y lanza runas, pero jura ser cabalista, brujas que leen tarot egipcio y llaman a Isis para que las guíe, pero estructuran sus rituales con la cábala. Personas que dicen rebelarse contra el monoteísmo impuesto, exploran dioses y culturas del mundo para acabar metiéndolo todo en la cábala. La gran ironía es que la cábala nació para explicar el Talmud y defender la idea de un solo Dios judío supremo.
Después fue forzada para encajar con el Dios cristiano. En el fondo, el mismo Dios. Practicar ocultismo y cábala es como declararse vegano y decir con orgullo que sacrificas tú mismo la vaca para tu hamburguesa casera. Esta es la historia de la cábala, no un conocimiento puro y revelado, sino un producto ensamblado con retazos de filosofía, vendido con historias grandiosas, legitimado con autoridad inventada y popularizado como la llave maestra de un laberinto sin salida. Ahora que ya vimos cómo nació y creció la cábala, toca preguntarnos algo importante. ¿Por qué tantos la siguen usando hoy? ¿Y por qué decimos que es incompatible con el ocultismo vivo y diverso que muchos practicamos o buscamos? Primero hay que entender qué es la cábala en la práctica. Es un sistema, un mapa, una forma de clasificar todo. 10 sefirot, esas supuestas emanaciones o atributos divinos para ordenar planetas, ángeles, demonios, emociones, colores, arquetipos, dioses de otras culturas. Cada cosa en su cajita y cada cajita en su lugar. Suena organizado, suena profundo, pero también es un laberinto. Porque la cábala no se limita a darte respuestas, te da símbolo para explicar otros símbolos, y cuando los descifras, solo encuentras más símbolos. Es como resolver un acertijo donde cada pista es otro acertijo. Es fascinante si no te importa perderte para siempre. Es un juego intelectual que te premia con la sensación de que avanzas, aunque camines en círculos. Algunos lo llaman sabiduría antigua, pero a veces se parece más a un juego de espejos. Diseñado para reflejarte todo menos la salida, porque su mayor truco es venderte la idea de que hay un significado final, sin darte jamás la llave. Hoy en día, esto no ha cambiado mucho. Hay quien se enorgullece de entender la cábala porque ha memorizado correspondencias, porque puede decir que Marte es Geburah, que Venus es Netzach y que cada ángel o demonio encaja en tal sefirá, como si decir la palabra hebrea te diera poder. Hay cursos de cábala para negocios exitosos, talleres para activar la prosperidad repitiendo nombres hebreos, talismanes vendidos en línea con el árbol de la vida impreso como si fuera un código de barras místico. Porque si algo sabe hacer la cábala es vender. Pero más allá de la broma fácil, hay un problema más profundo. La cábala segmenta, divide todo en partes, etiqueta, clasifica, y cuando terminas de entender las etiquetas, crea más etiquetas para las etiquetas. Esto puede ser útil al principio, ponerle nombres a las cosas nos ayuda a aprenderlas, nos permite compararlas, explorarlas, hablar de ellas, pero también puede convertirse en una presión, porque empiezas a confundir el mapa con el territorio. Olvidas que las etiquetas son solo eso, y ahí está la paradoja. El valor de cualquier sistema simbólico, incluido la cábala, está en ayudarte a ver conexiones, a reflexionar, a aprender, a crecer. Pero para que funcione así, debes usarla con la intención de superarla, de llegar a un punto donde ya no la necesites. La cábala, en cambio, está diseñada para nunca dejarte salir, porque cada paso que das dentro del sistema abre más caminos dentro del mismo sistema. Es como un libro que cuando llegas a la última página te obliga a empezar de nuevo. Hay quien dirá que esa es su belleza, y es cierto, tiene valor como obra humana, como testimonio de la mente medieval tratando de explicar lo inexplicable, como un ejercicio de creatividad espiritual y puede inspirar reflexión y debate. Pero hay que decirlo con todas sus letras, tomarla hoy como verdad universal, seguirla al pie de la letra como si fuera la clave definitiva del cosmos, es como creer que la Tierra descansa sobre una tortuga gigante, solo porque un texto muy antiguo así lo dice. El problema no es estudiarla, ni siquiera usarla como herramienta simbólica. El problema es adorarla, es darle el poder de decirnos cómo es la realidad única y verdadera, de definir para siempre qué es cada cosa y cómo debemos pensarla, porque el ocultismo vivo, el de verdad, no es un museo de etiquetas, es un camino para explorar lo desconocido, para crear conexiones inesperadas, para descubrir por uno mismo, un camino que cambia, que se adapta, que acepta la duda. La cábala puede ser un mapa útil, pero no es el territorio, no es la verdad, y no debería ser la jaula que limite nuestra búsqueda. Hablemos ahora de algo que casi nadie menciona cuando se pone a estudiar la cábala, su centro, su corazón, su propósito original. Porque detrás de todo el misticismo, los símbolos complejos y las largas discusiones, la cábala tiene un detalle que no podemos ignorar. Es, ante todo, una herramienta para justificar y explicar la idea de un solo Dios. Cuando nació, allá por el 1200 con Isaac el Ciego y su grupo, la cábala no pretendía ser un sistema abierto a todas las religiones o culturas. No estaba diseñada para honrar a dioses egipcios, nórdicos o mesopotámicos. No era un compendio universal. Era un intento de explicar la existencia de un solo Dios judío, a través de emanaciones y atributos. Las 10 sefirot, esas famosas esferas o niveles, no son dioses distintos ni fuerzas autónomas. Son atributos de ese único Dios judío. El amor, el juicio, la belleza, todo brota de este Dios y todo regresa a Él mismo. Un solo centro, un solo origen, un solo dueño del tablero.
Con el tiempo, cuando la cábala se expandió a la Europa cristiana, especialmente en la época de Giovanni Pico de la Mirandola, hacia el 1480, se adaptó sin mucho problema al cristianismo. ¿Por qué? Porque el Dios cristiano no es otro que el mismo Dios judío, con una nueva administración. Solo hubo que ajustar algunas palabras, encajar la Trinidad en la Sefirot y listo, el misticismo cabalista ahora servía para explicar el dogma cristiano. Pero la cosa no se detuvo ahí. Con los siglos, la cábala se volvió la herramienta favorita de muchos grupos esotéricos cristianos para darle seriedad a sus prácticas. No importaba si invocaban ángeles o analizaban el tarot, todo terminaba justificado por un par de nombres hebreos. Era la forma de vender respeto, de decir, no estamos haciendo cualquier cosa, estamos haciendo algo con raíces. Y aquí es donde aparece la verdadera pregunta. ¿Por qué se sigue promoviendo tanto? ¿Por qué incluso quienes dicen rebelarse contra las religiones dominantes acaban volviendo a la cábala? Porque funciona como un corral para rebeldes, un terreno seguro, donde puedes sentir que te alejaste de la iglesia o de la sinagoga sin haberte ido tan lejos en realidad. Sigues usando su vocabulario, sigues honrando su estructura, sigues creyendo en su modelo jerárquico del universo, sigues reduciendo a un solo origen, un solo poder, un solo dueño, un solo Dios. Es como si McDonald's abriera un restaurante de ensaladas para quienes dicen que ya no quieren hamburguesas, o como calzarte del partido político de derecha, solo para irte al de izquierda, fundado por los mismos políticos de antes. Hay quien dirá, pero yo uso la cábala para honrar a dioses paganos. Y está bien, si quieres, pero hay que entender la ironía. Estás metiendo a Isis, Thor, Quetzalcóatl y quien quisieras en un sistema diseñado para negar que haya más de un solo dios real, porque en su raíz, la cábala no permite que haya otros dioses, solo atributos del único, simples máscaras del mismo dios judío o cristiano. Y aquí está el riesgo más grande, que tu rebelión no sea real, que solo cambies de sala dentro del mismo templo. Por eso vale la pena preguntárselo, no para prohibir nada, no para burlarse de quien estudia, sino para ser consciente, para no terminar repitiendo la historia de quien se cree fuera del sistema mientras sigue usando su lenguaje y sus cadenas. Porque si de verdad queremos explorar el misterio, si de verdad queremos acercarnos a lo desconocido con respeto, no podemos permitir que un solo mapa, una sola tradición, un solo Dios nos diga hasta dónde se puede ir. Así que terminemos con esto sin rodeos. La cábala nació como un sistema para afirmar y explicar la existencia de un solo Dios. No era un homenaje a la diversidad espiritual, no era un puente para honrar dioses antiguos, era la forma de decir, solo hay uno, y aquí es el esquema que lo demuestra. Con el tiempo, se volvió un invento sobre otro invento. Isaac el Ciego tomó ideas sueltas y dijo que era un secreto milenario. Moisés de León escribió el Zohar y juró que venía del siglo II. Isaac Luria añadió metáforas para explicar tragedias históricas. Cada uno adaptó el sistema, no para dar respuestas sinceras, sino para ganar autoridad, respeto y sí, dinero. Porque al final todo se vendía. Se vendían libros, se vendían copias manuscritas, se vendían enseñanzas, se vendían iniciaciones. Hoy se venden cursos online e hilos rojos. No se hicieron estas adaptaciones por fe pura. Se hicieron porque vender certeza es el mejor negocio. Porque nada se vende mejor que decirle a alguien, aquí está la verdad que nadie más tiene. Y no es casualidad que incluso hoy sea permitida e impulsada, incluso por las iglesias que dicen rechazarla. Porque la cábala es un laberinto perfecto para el rebelde. Un lugar donde el hereje se siente libre mientras sigue en el patio de recreo de la misma organización, donde el ocultista cree desafiar el dogma mientras repite la misma estructura jerárquica y su idea de un solo dueño del universo. Es un sistema diseñado para mantenerte dentro, para asegurarse de que incluso tu rebeldía esté controlada, clasificada y encasillada, para que tus preguntas se respondan con más símbolos y tus dudas se conviertan en más nombres hebreos, para que la herejía sea rentable y sobre todo inofensiva. Así que si llegaste hasta aquí, la pregunta es tuya. ¿Quieres usar la cábala como una herramienta más, con conciencia y límite? ¿O quieres entregarle tu búsqueda, tu imaginación y tu libertad, para quedar atrapado en el mismo templo del que creías haber escapado? Porque el verdadero ocultismo no teme estudiar la cábala, pero tampoco teme dejarla atrás. Si algo vale la pena aprender de toda esta historia, es que la verdad no cabe en un mapa, y el único camino que vale la pena recorrer es el que no te deja atado a ninguna doctrina. Si te gustó este video, comparte, comenta y suscríbete. Pero más importante, piensa, cuestiona y busca tu propio camino.